Bienvenidos a su programa Laborando con Derecho. Hola a todos, soy Andrew de Hilario y de nueva cuenta les damos la más cordial bienvenida a este espacio de Derecho Laboral y Seguro Social, donde la conversación y el conocimiento se unen. Contamos con la presencia de nuestros invitados especiales con los que platicaremos el temario del día de hoy, los cuales son González Alcántara Adriana, Cedillo Baltasar Jennifer, Sarabia Sandoval Lucero Marlene y Hernández García Karen Denise. En este podcast del día de hoy explicaremos el siguiente temario de relaciones colectivas de trabajo, el cual consta de 2.1 definición de contrato de trabajo, 2.2 sindicato, coaliciones y asociaciones, 2.3 requisitos de constitución, 2.4 federaciones y confederaciones, 2.5 negación de registro, 2.6 diferencias entre contratos colectivos y contrato ley, y 2.7 causas de suspensión y terminación de las relaciones colectivas de trabajo. Para comenzar con nuestra plática del día de hoy, comencemos con recibir a nuestros invitados. La primera es González Alcántara Adriana. Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto estar aquí con ustedes. Bienvenidos a este podcast en el cual hablaremos de temas muy importantes del derecho laboral. Espero ayudarles a resolver sus dudas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros de nueva cuenta y compartirnos información de gran importancia. Ahora, nuestra segunda invitada del día de hoy es Cedillo Baltasar Jennifer. Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo podcast. Mi nombre es Jennifer. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. El día de hoy, junto con mis compañeros, les estaremos presentando temas de gran interés respecto al derecho laboral, abordando puntos relacionados al podcast anterior. Muchas gracias por estar con nosotros, Jennifer. Es un gusto tenerte aquí. Seguimos con Sarabia Sandoval Lucero Marlene. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Marlene. Gracias por la invitación a esta emisión informativa. Quédense con nosotros hasta el final. Hola Marlene, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ahora seguimos con nuestra última invitada, Karen Denise. Hola, bienvenidos sean todos a una emisión más de este podcast. Mi nombre es Denise Hernández. Es un gusto y un placer poder estar con ustedes nuevamente. Como es de esperarse, les compartiremos temas muy interesantes de la materia de derecho laboral. Espero se queden con nosotros hasta el final. Este podcast no sería lo mismo sin ustedes, nuestra increíble audiencia. Los invitamos a participar, comentar y ser parte activa de esta comunidad. Sus opiniones y preguntas son siempre bienvenidas. Si les gusta lo que escuchan, no olviden suscribirse para no perderse ningún episodio. Gracias por estar aquí y sin más espera, comencemos con el episodio del día de hoy. Comencemos con el primer tema, que es la definición de contrato colectivo de trabajo. Adriana, ¿podrías platicarnos qué es? Contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Se dice que este contrato es de gran utilidad para los trabajadores, ya que se establecen los derechos y obligaciones de los trabajadores y el patrón, así como también las condiciones con las que se trabajarán. Dicho contrato existe cuando hay un sindicato en la empresa y este se negocia forzosamente por sindicatos y el patrón. El patrón es obligado a celebrarlo cuando el sindicato lo requiera. Es importante mencionar que dicho contrato será el que regule la relación de trabajo entre los trabajadores y el patrón. Los contratos colectivos pueden ser por tiempo determinado, por obra o por tiempo indeterminado. La renegociación de estos contratos se puede hacer cada 2 años, pero en caso de los contratos por tiempo determinado, su revisión se podrá hacer antes. También el contrato colectivo puede terminar por diferentes causas. Podría ser por el consentimiento de ambas partes, así como también por terminación de la obra en caso de que éste sea por obra. Muchas gracias. ¿Y qué puedes decirnos sobre sindicato, coaliciones y asociaciones? Sindicato, coaliciones, asociaciones. Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida por el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Como ya sabemos, un sindicato es una asociación de trabajadores los cuales buscan defender sus derechos laborales
Estos sindicatos son libres, los trabajadores pueden elegir libremente si desean estar dentro de este, así como también elegir a la persona que crean que sea capaz de estar al frente de este como representante, de forma libre y segura. En México, el derecho de los trabajadores a defender sus derechos es representado por un sindicato. Como ya lo había mencionado, los trabajadores buscan defender sus derechos y tienen como objetivo meter presión al patrón, aunque también existen sindicatos de patrones. Se dicen que existen varios tipos de sindicatos. Entre ellos están los gremiales, de empresa, industriales, nacionales, de industria y de oficio. Los sindicatos deben estar formados por al menos 20 trabajadores, así como también deben registrarse ante el Centro de Conciliación y Registro Laboral. Coalición. Coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses comunes. La coalición es la agrupación de trabajadores. Estos trabajadores se unen para defender algún conflicto que tengan en común dentro de su trabajo. Debe estar compuesta por no más de 3 trabajadores y estos deben conocer perfectamente el conflicto para poder presentarlo. Los derechos de los trabajadores no dependen de forma exclusiva del sindicato, ya que la ley también reconoce a las coaliciones para esto. Las coaliciones no requieren de tantos requisitos como los sindicatos, pues la coalición es temporal y una vez resuelto el conflicto la coalición desaparece. En comparación del sindicato, este es de forma permanente. Por último, el término asociación quiere decir que es una agrupación de personas las cuales pretenden solucionar juntas algún conflicto imponiendo soluciones o respuestas al problema. Los sindicatos y coaliciones pueden ser sinónimo de asociación. Vaya tema interesante el que nos acabas de compartir. Ahora pasemos con Jennifer. ¿Podrías hablarnos sobre lo que son los requisitos de constitución? Requisitos de constitución. En este tema, como su nombre lo dice, mencionaremos los requisitos de constitución de las federaciones y confederaciones, de acuerdo a lo establecido en la ley. Comenzaremos con lo que se establece en el artículo 384 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Dónde deben registrarse las federaciones y confederaciones? Artículo 384. Las federaciones y confederaciones deben registrarse ante la autoridad registral. Es aplicable a las federaciones y confederaciones lo dispuesto en el párrafo final del artículo 366. El registro de las federaciones y confederaciones es importante porque les da el poder como federación o confederación de defender o abogar por los intereses de algún integrante, ya sea un sindicato, hablando de federaciones, o una federación, hablando de confederaciones. Esto significa que las federaciones y confederaciones pueden tomar decisiones en nombre de todos los miembros, como celebrar contratos, adquirir bienes y representar a los miembros ante otras personas, sin importar si son personas físicas o morales. Procedimiento de registro de federaciones y confederaciones. Artículo 385. Para los efectos del capítulo anterior, las federaciones y confederaciones remitirán por duplicado. Fracción 1. Copia autorizada del Acta de Asamblea Constitutiva. De la mano con el artículo que mencionamos hace un momento, en este artículo 385 pasamos al punto de lo que se solicita para poder hacer de manera correcta el registro de una federación o confederación. Se nos menciona en este artículo que se solicitará mediante duplicado, primeramente la copia autorizada del Acta de Asamblea Constitutiva, que es el documento que da legalidad a la creación de una sociedad. Fracción 2. Una lista con la denominación y domicilio de sus miembros. Como segundo requisito, se solicita la lista con la denominación, que serían los nombres y domicilios de los sindicatos si se habla de una federación, y en el caso de una confederación se requerirá la denominación o nombres y dirección de las federaciones que lo conformarán. Fracción 3. Copia autorizada de los estatutos. Como tercer punto, se requiere una copia de los estatutos de la federación o confederación, que serían las reglas con las que se rigen, cómo funciona de manera interna, cómo es su participación, cómo toman las decisiones, etc. Fracción 4. Copia autorizada del Acta de Asamblea en el que se haya elegido la directiva.
Como cuarto requisito, se solicita la copia autorizada del acta de la asamblea en la que se eligió a la directiva. Deben contener los datos de la asamblea en la que se eligió a la directiva de la federación o confederación, como la fecha, la hora, el lugar y las participantes. La documentación se autorizará de conformidad con lo dispuesto en el párrafo final del artículo 365. Se entiende que todos los requisitos que se mencionan serán copias, pero no simples copias. Estas copias estarán autorizadas por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Entonces, tanto sindicatos como federaciones y confederaciones podrán solicitarlos. Gracias, Jennifer. Ahora comparte tus conocimientos con nosotros sobre las federaciones y confederaciones. Federaciones y confederaciones. Ahora nos adentraremos a lo que se hace referencia cuando se habla de federaciones y confederaciones y lo que va de la mano con estos temas. Primero, comenzaremos definiendo federaciones y confederaciones y comenzaremos así. La federación es la unión de varios sindicatos con la finalidad de orientar y asesorar. Podemos entender por federación que es la unión de muchos sindicatos que están legalmente constituidos de acuerdo a los requisitos establecidos en la ley que se mencionan anteriormente. La federación, por su parte, es la alianza establecida entre 3 o más federaciones para dar cohesión al movimiento sindical, orientándolo y asesorándolo. De manera simple, podemos entender que de la misma manera que las federaciones se crean por la unión de sindicatos, en el caso de las confederaciones será la unión de por lo menos 3 o más federaciones, con la finalidad de brindar un fuerte apoyo y teniendo gran peso e importancia, siendo ya sea una federación o en este caso una confederación. De hecho, en el artículo 381 de la Ley Federal del Trabajo se establece lo siguiente: opción de los sindicatos de formar federaciones y confederaciones. Artículo 381. Los sindicatos pueden formar federaciones y confederaciones, las que se regirán por las disposiciones de este capítulo en lo que sean aplicables. Lo que esto significa es que las federaciones y confederaciones deben cumplir con las mismas reglas y regularizaciones que los sindicatos. Sin embargo, también tienen algunos derechos y responsabilidades adicionales. Por ejemplo, las federaciones y confederaciones pueden representar a varios sindicatos en las negociaciones colectivas con los empleadores. Lo que se nos menciona en este artículo es importante porque permite a los sindicatos o federaciones unirse para fortalecer sus voces y mejorar sus condiciones de trabajo. Las federaciones y confederaciones pueden ayudar a los sindicatos a negociar mejores salarios, prestaciones y condiciones de trabajo. También pueden ayudar a los sindicatos a promover sus intereses en el gobierno y la sociedad. De manera general, podemos decir que las federaciones y confederaciones se describen tal cual esta frase: la unión hace la fuerza, pues eso hacen, unirse para tomar más fuerza y peso ante cualquier situación. Ahora, continuaremos con el artículo relacionado al retiro de una federación o confederación. Opción de los miembros de retirarse de una federación o confederación. Artículo 382. Los miembros de las federaciones o confederaciones podrán retirarse de ellas en cualquier tiempo, aunque exista pacto en contrario. Lo que nos da a entender es que un sindicato o federación puede decidir en cualquier momento dejar de pertenecer a una federación o confederación. La función de este artículo es proteger el derecho de los sindicatos o federaciones a la libertad de decidir, dando a entender que los sindicatos puedan tomar sus propias decisiones sobre sus pertenencias a una federación o confederación sin tener problemas. La federación o confederación a la que se pertenezca el sindicato no podrá obligarlos a seguir perteneciendo a este mismo, sin importar si se encuentre de acuerdo de por medio. En palabras simples, podemos decir que un sindicato o federación puede dejar de pertenecer en cualquier federación o confederación sin importar el motivo y el tiempo. Muchas gracias, Jennifer.
Sí que son temas de gran importancia. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Es hora de pasar con Marlene. ¿Qué puedes decirnos al respecto sobre la negación de registros? Negación de registros. Hay diferentes maneras de que se niegue el registro de los sindicatos. Esto nos dice que el registro podrá negarse únicamente si el sindicato no se propone la finalidad prevista en el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo, el cual nos comenta lo que se mencionó en el tema anterior, 2.2, que fue el concepto de sindicato, y también nos menciona en pocas palabras que su propósito es defender sus intereses. Es por esto que los sindicatos son de personas con fines en común e incluso en su mayoría por personas con el mismo oficio, ya que se forma dentro de la organización, aunque también puede ser externa. Los sindicatos deberán constituirse con 20 trabajadores en servicio activo como mínimo, al momento de presentar la solicitud del registro. Esto nos dice la Ley Federal del Trabajo. De lo contrario, será una opción de negación al registro. En este caso, las asociaciones civiles, aunque también existen sindicatos de patrones y como mínimo de integrantes es de 3 patrones, ya que es lo básico que se necesita para el registro exitoso. Estos son los requisitos que se piden para el registro, y el por qué los doy en este tema es porque si no cumplimos con cada uno de ellos, el registro no podrá proceder. Primera, copia autorizada del acta de la Asamblea Constitutiva. Esta acta es uno de los documentos más importantes, ya que da la veracidad de la legalidad de la sociedad de la que se trate. Se obtiene cuando se crea una empresa, en este caso un sindicato. Segundo, una lista con el número, nombres y domicilios de sus miembros y con el nombre y domicilio de los patrones. Estos son los datos básicos de las personas inscritas en el sindicato. Es importante porque de esta manera se puede tener ubicadas a las personas integrantes y se les es más fácil el contacto. Tercero, copia autorizada de los estatutos. En esta fracción se refiere a las normas o reglas que establece la sociedad. Copia autorizada del acta de asamblea en que se hubiese elegido la directiva. Estos documentos anteriores son indispensables para proceder con cualquier trámite, ya que avale estar cumpliendo todos los estatutos legales. También tendrán la certeza de que el sindicato existe y que todos los miembros están de acuerdo. Por eso se levanta el acta de asamblea. Asimismo, tienen los datos personales de los patrones por si se necesitan en procedencia legal. Ahora bien, si tenemos todos los documentos, ninguna autoridad podrá impedir hacer el registro. Por otro lado, hay un límite de vigencia de 60 días. Si la autoridad no les da respuesta, se podrá requerir para que se dicte resolución. Y si se niegan a proceder, se podrá exigir la expedición de la constancia sin problema alguno. Gracias, compañero. Bueno, a continuación les hablaré de las diferencias que existen entre el contrato colectivo y el contrato ley. Al principio de esta emisión, mi compañera nos dio el concepto de lo que es un contrato colectivo, y para entender mejor les hablaré primero de lo que es un contrato ley. En la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 404, nos dice que el contrato ley es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales deba presentarse el trabajo en una rama determinada de la industria, y declarado obligatorio una o varias entidades federativas en una o varias zonas económicas que abarquen una o más de dichas entidades, o en todo el territorio nacional. Como primer punto, es importante mencionar que dichos contratos pueden ser celebrados por las industrias de jurisdicción federal o local, es decir, que estén en funcionamiento en zonas federales. También debemos saber que los contratos se solicitan ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Como nos menciona la Ley Federal del Trabajo, este puede ser celebrado por más de un sindicato, tanto de trabajadores como de patrones, al igual que un contrato colectivo, pero este está enfocado más a entidades de la rama industrial y en donde el sindicato represente por lo menos a 2/3 partes de los trabajadores que estén dentro de algún sindicato. Según el artículo 412 de la Ley Federal del Trabajo, establece que el contrato ley contendrá: fracción primera,
los nombres y domicilios de los sindicatos de trabajadores y de los patrones que concurrieron a la convención, es decir, se debe poner el nombre y el domicilio en donde se encuentren ubicados los sindicatos o los patrones, dependiendo quién haya asistido a la celebración del contrato. Fracción segunda. La entidad o entidades federativas. La zona o las zonas que abarquen o la expresión de regir en todo el territorio nacional. Se debe especificar la o las entidades que se abarcan, al igual que se especifica si pertenecen a la misma zona económica o no, y especificar a cuál. Y si todas son dentro del mismo territorio, y de no ser así, pues también especificarlo. Fracción tercera. Su vigencia, que no podrá exceder de 2 años. Este punto está más que claro. Un contrato ley solo puede ser celebrado por 2 años y no deberá exceder de este tiempo. Fracción quinta. Las reglas conforme a las cuales se formulan los planes y programas para la implementación de la capacitación y el adiestramiento de la rama industrial de que se trate. Esta parte se especifica, por así decir, las normas que debe seguir para llevar a cabo cada uno de los planes y programas, como menciona, de capacitación para adiestrar al personal de la entidad. Fracción sexta. Las demás estipulaciones que convengan las partes. Esta fracción hace referencia a todo aquel acuerdo al que se haya llegado, tanto los trabajadores como el patrón. Aquí es donde se ponen todos esos puntos que favorezcan a ambas partes y que ninguna de las partes esté en desventaja de la otra y por ende que ambas partes estén de acuerdo. Ahora que ya sabemos en qué consisten ambos contratos, podemos reconocer algunas de las diferencias del contrato ley de los contratos colectivos de trabajo. A grandes rasgos podemos decir que el contrato ley es un contrato de la rama industrial y el contrato colectivo es un contrato de una empresa. El contrato ley puede ser celebrado por varios patrones. El contrato colectivo puede ser celebrado también por uno solo. El contrato ley es revisible 90 días antes de su vencimiento, mientras que el contrato colectivo 60 días antes. El contrato ley no puede exceder de los 2 años, a diferencia de que el contrato colectivo pueda celebrarse por un tiempo indefinido o por obra definida. El contrato colectivo de una empresa o establecimiento es por eso que únicamente puede ser para una o varias empresas, y el contrato ley, por su aplicación, puede ser nacional, por ramas de la industria. Muchas gracias por estar con nosotros de nueva cuenta y compartirnos esta información valiosa, Denise. Esperamos que nuestros oyentes encuentren tanto valor en esta conversación como nosotros. Ahora yo les hablaré sobre las causas de suspensión y terminación de las relaciones colectivas de trabajo. Causas de suspensión y terminación de las relaciones colectivas de trabajo. Bueno amigos, comencemos dando una breve descripción de lo que es la suspensión colectiva de trabajo. La suspensión colectiva de trabajo es cuando una empresa detiene temporalmente las labores o reduce las horas de trabajo de un grupo de empleados debido a problemas económicos, por ejemplo. Durante este periodo, los empleados pueden recibir salarios reducidos o beneficios de desempleo para ayudar a la empresa a superar dificultades financieras sin despedir permanentemente a los trabajadores. El artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que son causas de suspensión temporal las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento. Primera fracción, la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad física o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión de los trabajos. Bueno, esto se refiere a la situación en la que un empleador puede suspender temporalmente a un trabajador sin pagarle su salario. Esto puede ocurrir cuando hay razones económicas, técnicas, organizativas o de fuerza mayor que afecten la operación normal de la empresa. Durante esta suspensión, el empleado no trabaja
y no recibe su sueldo, pero tiene derecho a conservar su empleo y en algunos casos a recibir una compensación económica. Esta medida se toma para enfrentar situaciones difíciles sin tener que despedir a los trabajadores de forma permanente. La fracción segunda dice: la falta de materia prima no imputable al patrón. Esto se refiere a la suspensión temporal del contrato de trabajo cuando la empresa enfrenta situaciones como la falta de materia prima, que no es culpa del empleador o del patrón. Esto significa que si la empresa no puede continuar produciendo debido a la falta de insumos o materiales esenciales para su operación, y esta falta no se debe a una decisión del patrón, entonces la empresa puede suspender temporalmente las labores. Por tanto, no estaría obligada a pagar los salarios de los trabajadores durante este periodo. La fracción tercera nos dice: el exceso de producción con relación a sus condiciones económicas y a las circunstancias del mercado. Esto significa que si la empresa se encuentra en una situación en la que ha producido más de lo que puede vender o almacenar debido a condiciones económicas desfavorables o del mercado, puede suspender temporalmente las actividades laborales. La fracción cuarta nos dice: la incosteabilidad de naturaleza temporal, notoria y manifiesta de la explotación. Esto significa que si la empresa enfrenta una situación temporal en la que los costos de operación superan a los ingresos, lo que hace que la operación sea económicamente inviable, puede suspender temporalmente las actividades laborales. La fracción quinta nos dice: la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, si se comprueba plenamente por el patrón. Esto es cuando el patrón no tiene los fondos necesarios y no puede obtenerlos de ninguna manera para continuar con las operaciones normales de la empresa. Esto significa que si el patrón demuestra plenamente que no tiene los recursos financieros para pagar los salarios y mantener la operación de la empresa, puede suspender temporalmente las actividades laborales. La fracción sexta dice: la falta de manifestación de administración por parte del Estado de las cantidades que se haya obligado a entregar a las empresas con las que hubiese contratado trabajos o servicios, siempre que aquellas sean indispensables. Se refiere a la suspensión temporal del contrato de trabajo cuando el Estado, es decir, el gobierno u otra entidad gubernamental, no entrega a la empresa las cantidades de dinero que se haya comprometido a proporcionar como parte de un contrato para realizar trabajos o servicios, y cuando estas cantidades son esenciales para la continuidad de las operaciones de la empresa. Esto protege a las empresas que dependen de pagos del Estado para llevar a cabo proyectos y trabajos, y permite la suspensión de las actividades laborales cuando el Estado no cumple con su compromiso de proporcionar los fondos necesarios para estos trabajos. La fracción séptima nos dice: la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. Esto se refiere a la suspensión temporal del contrato de trabajo cuando la autoridad sanitaria competente declara una contingencia sanitaria y ordena la suspensión de las labores o trabajos para proteger la salud pública. Básicamente, busca proteger la salud pública y la seguridad de los trabajadores y la comunidad en general en situaciones de contingencia sanitaria, donde la autoridad competente determina que la suspensión temporal de las actividades es necesaria para prevenir la propagación de enfermedades. Bueno, ¿cómo puede afectar a los trabajadores la suspensión? El artículo 428 de la Ley Federal del Trabajo nos dice:
La suspensión puede afectar a toda empresa o establecimiento o a parte de ellos. Se tomará en cuenta el escalafón de los trabajadores a efecto de que sean suspendidos los de menor antigüedad. Quiere decir que cuando se decide realizar una suspensión temporal, se puede optar por suspender a toda la empresa o solo a ciertos departamentos o áreas, según sea necesario. Además, si se necesita reducir el personal laboral durante la suspensión, se dará prioridad a suspender a los trabajadores más recientes o con menos tiempo de servicio en la empresa, en lugar de aquellos con más antigüedad. Monto de la indemnización de los trabajadores. Nos dice el artículo 430. El tribunal, con excepción de los casos que se refiere a la fracción séptima del artículo 427, al sancionar o autorizar la suspensión, fijará la indemnización que deba pagarse a los trabajadores, tomando en consideración, entre otras circunstancias, el tiempo probable de suspensión de los trabajos y la posibilidad de que encuentren nueva ocupación, sin que pueda exceder del importe de un mes de salario. Lo que establece es que cuando el tribunal, generalmente un tribunal laboral o autoridad encargada, autoriza o sanciona una suspensión temporal de labores, excepto en los casos previstos en la fracción séptima del artículo 427, que básicamente nos habla de contingencia sanitaria. Entonces deberá determinar la indemnización que se debe pagar a los trabajadores afectados por la suspensión. Para calcular esta indemnización se tomará en cuenta varias circunstancias, como la duración probable de la suspensión de los trabajos y la posibilidad de que los trabajadores afectados encuentren un nuevo empleo durante ese periodo. Sin embargo, esta indemnización no puede exceder del equivalente de un mes de salario de cada trabajador afectado. En resumen, este artículo busca proteger los derechos de los trabajadores durante una suspensión temporal, asegurando que reciban una compensación justa y razonable, de acuerdo con las circunstancias específicas de la suspensión. La indemnización se determina considerando el tiempo de suspensión y la capacidad de los trabajadores para encontrar otro empleo mientras dure la suspensión. Obligación del patrón de denunciar la fecha de reanudación de los trabajadores. El artículo 432 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que el patrón deberá anunciar con toda oportunidad la fecha de reanudación de los trabajos, dará aviso al sindicato y llamará por los medios que sean adecuados a juicio del tribunal a los trabajadores que prestaban sus servicios en la empresa cuando la suspensión fue decretada, y estará obligado a reponerles en los puestos que ocupaban con anterioridad, siempre que se presenten dentro del plazo que fije el mismo patrón, que no podrá ser menor de 30 días, contando desde la fecha del último llamamiento. Lo que nos está dando a entender este artículo es que el patrón tiene ciertas obligaciones cuando se reanudan los trabajos después de una suspensión temporal. Por ejemplo, el patrón debe cumplir con suficiente anticipación la fecha en que se reanudarán los trabajos después de la suspensión. Tiene la responsabilidad de informar al sindicato que representa a los trabajadores sobre la fecha de reanudación de los trabajos. Debe utilizar los medios apropiados para convocar a los trabajadores que prestaban servicios en la empresa cuando se realizó la suspensión. Esto significa que se debe notificar a los empleados sobre la reanudación de las actividades y también volver a contratar a los trabajadores en los puestos que ocupaban anteriormente, siempre y cuando estos se presenten dentro del plazo que el patrón establezca. Este plazo no puede ser menor de 30 días,
contados a partir de la fecha del último llamado. Causas de la terminación de las relaciones colectivas de trabajo. Para comprender de una manera más rápida y sencilla este término, comencemos por mencionar que la terminación de las relaciones colectivas de trabajo es cuando un grupo de trabajadores deja de trabajar en una empresa al mismo tiempo. Puede ocurrir por razones como problemas económicos, cierre de la empresa o cambios importantes en la organización. El artículo 434 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que son causas de terminación de las relaciones de trabajo. En la primera fracción nos dice la fuerza mayor o en el caso fortuito no imputable al patrón o su incapacidad física o mental o su muerte que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación de los trabajos. Aquí podemos observar que nos dan opciones o situaciones en las que puede haber una terminación colectiva. La primera es cuando ocurre una fuerza mayor que no se puede atribuir al patrón y que hace imposible continuar con el trabajo. Esto incluye, por ejemplo, desastres naturales o incendios o incidentes como incendios. La segunda situación es cuando el patrón experimenta una incapacidad física o mental que le impide dirigir la empresa. La tercera situación es la muerte del patrón. Cuando el patrón fallece y de cierta manera su liderazgo es fundamental para la empresa, lo que hace que sea imposible continuar con las operaciones, puede resultar en la terminación de las relaciones de trabajo. La segunda fracción nos dice la incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación. Esto significa que si la empresa enfrenta una situación en la que los costos de operación superan claramente los ingresos generados de manera evidente y reconocible, y esta situación hace que sea de manera económica inviable continuar con sus operaciones, puede llevar a cabo la terminación de las relaciones de trabajo. La fracción tercera nos dice el agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva. En este caso quiere decir que cuando una empresa depende mucho de la extracción de un recurso natural como la minería o la explotación forestal y este recurso se agota por completo, la empresa puede dar por terminadas las relaciones laborales. La quinta fracción nos dice el concurso o la quiebra legalmente declarado. Si la autoridad competente o los acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva de sus trabajos. Esto quiere decir que cuando una empresa se encuentra en una situación financiera muy mala y es declarada en quiebra, la terminación de las relaciones laborales puede ser una consecuencia de la decisión de cerrar la empresa de manera definitiva o dar fin a sus operaciones de manera permanente. Derecho de los trabajadores en los casos de terminación de relaciones de trabajo. El artículo 436 de la Ley Federal del Trabajo nos dice: los trabajadores tendrán derecho a una indemnización de 3 meses de salario y a recibir la prima de antigüedad. Básicamente nos dice que los trabajadores tienen derecho a una indemnización equivalente a 3 meses de salario y que los trabajadores también tienen derecho a recibir la prima de antigüedad. Estas compensaciones están destinadas a proteger los derechos de los trabajadores cuando sus relaciones laborales terminen debido a situaciones que no estén contempladas y proporcionales a una cierta seguridad económica. Obligación de los patrones cuando se reanuden actividades. El artículo 438 de la Ley Federal del Trabajo nos dice: si el patrón reanuda las actividades de su empresa o crea una semejante, tendrá las obligaciones señaladas en el artículo 154. Lo dispuesto en el párrafo anterior es aplicable en el caso de que se reanuden los trabajos de la empresa declarada en estado de concurso o quiebra. Esto nos da a conocer que si el patrón decide reiniciar las operaciones de una empresa o crear una empresa similar después de haber terminado las relaciones laborales,
tiene la obligación de ofrecer a los trabajadores previamente despedidos la oportunidad de regresar a sus antiguos puestos de trabajo antes de contratar a nuevos empleados. Esto, en otras palabras, significa que debe ofrecer nuevamente empleo a los trabajadores que fueron despedidos debido a la terminación anterior y brindarles prioridad para ocupar sus antiguos puestos de trabajo. Bueno, querida audiencia, hemos finalizado con la explicación de los temas. Es hora de pasar con las conclusiones de nuestros invitados. Muchas veces vamos por la vida como si nada pasara, como si todo fuera fácil y como si la vida se rigiera de acuerdo a lo correcto. En algunos casos, de acuerdo a los valores que nos enseñaron en casa y teniendo siempre en mente, de acuerdo a lo que de pequeños pudimos comprender, a que la ley era algo que por mucho que ignoráramos a qué hacía referencia, al final sería algo que nos protegería, que estaría a favor de nuestro bien. Actualmente soy estudiante de universidad de tercer semestre y con lo poco que he comprendido entiendo que la ley está llena de contradicciones y que en su mayoría las personas que son buenas nunca obtienen lo justo, simplemente un gran número de problemas desglosándose uno tras otro y así sucesivamente. La ley es algo muy complejo, por eso es siempre un 100% mejor comprender en lo que nos podemos enfrentar en un futuro si cometemos una falta de acuerdo a lo establecido en la ley, tratando de evitar estos problemas lo más posible y auxiliándonos en lo poco que sí está establecido en la ley. En este caso, hablando sobre el derecho laboral y las relaciones colectivas de trabajo y en el papel de trabajador, tenemos como herramientas para nuestra defensa primeramente a los sindicatos, que de acuerdo a lo que hemos estado compartiendo con ustedes, comprendemos como sindicato a la unión de trabajadores con el objetivo de defender sus derechos e intereses laborales contra los patrones o incluso sindicatos de patrones con el fin de hacer una unión en defensa contra quien resulte en su contra de manera injusta. Bueno, eso es lo que se tendría que entender por sindicato y de la misma manera es lo que debería ser un sindicato, velar por los intereses de quienes lo conforman, pero no lo es en algunos casos. A eso me refería con lo que les mencionaba al principio, en donde tenemos idea de que ciertos organismos o instituciones, ya sean gubernamentales, que creo es un poco más normal que no se cumpla lo justo y que existiera esto que llamamos mafia de poder, no solo se da en lo que está realmente regido por el gobierno, ya sea federal o de cualquier tipo. La mafia de poder o abuso de este se da en cualquier lugar, sin importar que de acuerdo a lo establecido a la ley se esté violentando estas mismas al no cumplir con lo establecido. La finalidad de un sindicato siempre será velar por el bien de todos por los que está integrado, pero muchas veces se hace por lo que les conviene a aquellos que están al frente de un sindicato, buscando un beneficio propio o solo de una sección de la comunidad. Como ya se los había mencionado, soy estudiante de universidad de tercer semestre y tengo una amiga que estudia en una universidad diferente a la mía, en la cual se presenta tal situación que intenté plantear anteriormente. Ella es estudiante del área de mecatrónica de quinto semestre, de una universidad de Cañada de Oaxaca, y todo comenzó el semestre anterior, cuando se presentaba clases de matemáticas a las 9 de la mañana en el salón A de ese edificio, y siempre se topaba a su profesora de ese entonces platicando con la profesora del salón B. Le decían Fernández, por su apellido. Ella se encontraba junto al salón en el que mi amiga tomaba clases. Decían que esa profesora era una de las mejores en la materia que impartía, además de que se mostraba como una persona muy amable y divertida al momento de impartir sus clases. Ya en el quinto semestre se topó con la suerte de que le asignaran a la profesora Fernández. Todo comenzó muy bien, era un excelente docente, muy profesional y carismática. Después de casi 2 meses de clases, comenzó a incluir a sus pláticas orientadas a su asignatura comentarios incómodos respecto a partidos políticos y su postura hacia ellos. Ella me platicó que no le daban tanta importancia,
que hasta terminar el semestre volvió a hacer este tipo de comentarios, pero que nunca los tomaron muy en cuenta. Los rumores comenzaron semestres después, en donde se empezaba a escuchar muchos comentarios sobre esa profesora, ya que un año anterior había sido nombrada directora de la universidad. Decían que no le veían lo malo, hasta que se enteró que ella misma era presidenta del sindicato de docentes de esta área académica. Probablemente ustedes no vean nada de malo en esto. Es que siendo sincera, yo tampoco le veía lo malo, hasta ahora que aprendí que un trabajador de confianza no puede pertenecer a un sindicato y de la misma manera un integrante de sindicato no puede volverse un trabajador de confianza, ya que habría una contradicción de intereses. De acuerdo a la ley, esto no es legal. Cada día empezaban a salir más cosas sobre esta situación, en donde solo sucedió los del sindicato, sino que por ignorancia misma que yo tenía hasta ahora, algunos grupos de alumnos fueron instrumento de esta maestra en el apoyo a determinado partido político. Así como este caso, hay muchos por todo el mundo en donde nadie hace nada por hacer valer sus derechos y sancionar a aquellos que las violan. Y es entendible porque realmente como ciudadanos no podemos hacer grandes cambios de acuerdo al poder y apoyo que tienen determinadas personas contra las que quisiéramos hacer el cambio. En este caso, yo creo que después de lo que les platicamos sobre las relaciones colectivas de trabajo, podemos comprender que no está permitido que un trabajador de confianza sea parte de un sindicato y que el principal propósito de este es buscar el beneficio para todos aquellos que pertenecen al mismo. En el papel de trabajador, considero que me llevo una gran lección para comprender a futuro y a tomar la mejor decisión al momento de poder participar en un sindicato, si este se lleva a cabo de acuerdo a lo establecido en la ley y hacia el beneficio grupal. Siempre será mejor estar todos unidos para hacer peso sobre cualquier situación que se nos pueda presentar en el futuro, pero en este caso de toparnos con un sindicato que no está haciendo lo correcto y en el que solo se estarán obteniendo beneficios para una sección del sindicato, será mejor no tomar participación y lo más importante, dirigirnos con un profesional en derecho para obtener el punto de vista que sea más a nuestro favor y tener argumentos legales y sin perjuicio hacia nuestro puesto de trabajo e imagen personal y profesional. Por el lado profesional, en mi caso como un trabajador de confianza, ya que mi papel en una empresa como contador público siempre será velar por el bienestar de la empresa o patrón, tiendo prohibido participar en algún sindicato, pero siempre teniendo conocimiento sobre estos movimientos para poder auxiliar al patrón de manera estratégica. Y es que, aunque no sean completamente legal, en algunos casos como profesionistas es necesario llevar a cabo determinados movimientos, cumpliendo nuestro papel y tratando de proteger a toda costa al patrón y a sus intereses. En el ejemplo sobre lo que se vivió en la universidad de mi amiga, es un claro ejemplo de cómo algún trabajador de confianza intervino, negociando con un representante del sindicato de esta institución, otorgando un cargo para su beneficio personal y así, a cambio, tener a la mano información importante sobre los movimientos del sindicato, para idealizar estrategias por los posibles problemas que puedan surgir. Es algo injusto e ilegal, pero desde nuestro punto profesional es nuestro papel manejar de manera adecuada y estratégica todo lo que en algún futuro pueda resultar amenazante para el patrón. Y es que el papel de las federaciones y confederaciones es prácticamente lo mismo, proteger los intereses de quienes lo integran, pero a grandes rasgos, teniendo mayor alcance y poder. Ya estamos concluyendo con esta emisión y la verdad yo también he aprendido mucho de todos mis compañeros y me he dado cuenta de que todas las cosas que mencionaron son reales porque lo he visto en mi vida. Sé que muchos de ustedes que nos escuchan lo han vivido y pueden entendernos. En la actualidad, todas las personas hemos trabajado en alguna empresa o institución o conocemos a alguien que lo ha hecho como nuestros familiares.
Algunas personas, como yo, nos estamos preparando para que al finalizar la carrera también tengamos un empleo que nos asegure un estilo de vida mejor. Y obviamente, como trabajadores, todos queremos algo digno, con los tratos justos y a personas que nos apoyen para cualquier conflicto, porque a veces cuando somos una sola persona no nos toman con la misma importancia como si fuéramos 10 o 20, ya que de esta manera tenemos más alcance y qué mejor que sean personas que nos entiendan en el trabajo para que de esta manera sepamos lo que realmente necesitamos y cuáles son nuestros intereses. Ahora bien, puedo compartirles un ejemplo de los temas que hemos abordado para que se den cuenta que están presentes en todo momento y probablemente ya lo han visto en compañeros de trabajo o probablemente se ha experimentado de manera personal. Como los sindicatos están en donde sea y son buenos para la mayoría de los trabajadores cuando se maneja de manera correcta y sin ningún tipo de corrupción. Por sus beneficios podemos notar diferentes situaciones donde se presentan. Un ejemplo es en las escuelas, donde los maestros y directivos forman parte del sindicato y entre ellos se forma la coalición cuando suceden conflictos de cualquier tipo con un trabajador en específico, y ellos deberían brindarle el apoyo de manera justa. Por ejemplo, si se presenta una situación donde no le quieren respetar el sueldo al trabajador y le quieren dar menos o incluso que lo obliguen a formar parte de cosas que no están relacionadas con su trabajo, porque como bien sabemos, en el área de trabajo no se pueden promover ni cosas políticas o personales, ya que solo deben realizar cosas que se han establecido en su contrato de trabajo. Es decir, no se le puede obligar a un trabajador a ir a un mitin político, a realizar o entrar dentro de una tanda que se ha organizado en la institución, o a vender o promocionar algún producto, marca o seguir algún tipo de religión, entre muchas otras cosas de este tipo. Como solución de este ejemplo anterior es que el sindicato apoye de manera colectiva al trabajador para no ser perjudicado si el trabajador no quiere acceder a las órdenes de sus superiores por cosas ajenas a su trabajo y de esta manera proteger los derechos del trabajador para que se le respete. Anteriormente existía la huelga y los miembros de los sindicatos se manifestaban de esta manera. Cabe aclarar que hay una persona representante del sindicato que realiza trámites, si estos llegan a ser necesarios para la solución de la problemática o conflicto que cualquiera de los miembros presente durante el tiempo en el que está en la institución laborando o siendo de manera voluntaria parte del sindicato donde se ha inscrito. Ya que, como hemos aprendido, los miembros de los sindicatos pueden dejar de ser parte de ellos en cualquier momento que lo decidan. A estas personas representantes se les llama delegado sindical, que es elegido por todos los miembros que lo conforman, que son 20 personas, como ya lo sabemos. Además de que esta persona que hemos mencionado puede tomar decisiones como representación de todos y sus decisiones son válidas, ya que ese representante debe ver únicamente por el bien y beneficio de cada miembro que lo integra. También tenemos como ejemplo el sindicato de cualquier empresa que conocemos, como por ejemplo Coca-Cola, Pepsi, Bimbo, Barcel, que son las que más ubicamos. Esto con el mismo fin de proteger los derechos de los trabajadores entre trabajadores y de cierta manera evitar la explotación entre ellos. Los sindicatos no deben ser forzosamente de la misma empresa, organización o institución. Pueden tener en común la naturaleza de su empleo o de la empresa, como por ejemplo, el Sindicato Nacional de Electricistas. Este sindicato aglomera o engloba a todas las personas que prestan servicios en el sector eléctrico. Este es un ejemplo muy claro de que no solamente se puede hacer un sindicato de manera interna. Sin embargo, tenemos como dato en la vida real de que las personas que son las más cercanas al patrón, también llamadas trabajador de confianza, no pueden ser partícipes de algún sindicato. Con estas personas me refiero a el contador de la organización principalmente, el gerente general o gerente de administración de una empresa, entre muchos otros cargos de gran responsabilidad y de mayor confidencialidad. El motivo por el cual una persona que es llamado trabajador de confianza no puede ser partícipe o miembro de un sindicato es porque en las reuniones de los sindicatos se dice de todo, malas palabras, verdades o prácticamente con toda la libertad del mundo tienen sus discusiones sin algún tipo de restricción. Y obviamente si el trabajador que es el más cercano al patrón escucha que algún trabajador habla mal del patrón, le pasará el aviso y de esta manera se entra en un conflicto personal entre trabajador-patrón.
Asimismo, la información que el trabajador de confianza tenga pueda utilizarla de manera personal para beneficiarlo, ya sea pidiendo un aumento de salario o pidiendo algún ascenso por lealtad al patrón. Las relaciones colectivas de trabajo, como mencioné anteriormente, tienen un impacto significativo en diversas etapas de nuestras vidas, desde lo personal hasta lo académico y lo profesional. Debemos ver a fondo en cómo estas relaciones moldean estos aspectos y cómo su equilibrio y gestión adecuados son de gran importancia para la sociedad justa y equitativa de cierta forma. En el ámbito personal, estas relaciones influyen en mi estabilidad emocional y financiera, así como en la de mi familia. Cuando me siento seguro en mi empleo, con mi salario justo y condiciones laborales adecuadas, puedo planificar de una mejor manera mi vida y con mayor confianza. Esto se podría ver de otra manera como en la capacidad de asegurar la educación de mis hijos en un futuro y acceder a servicios de salud y vivienda de calidad. Por otro lado, la inseguridad laboral y la falta de protección de los derechos laborales pueden generar estrés, ansiedad y dificultades económicas que impactan negativamente en mi vida personal. También a nivel personal podría relacionarme con la estabilidad laboral, ya que es un pilar fundamental para mi tranquilidad y la de mi familia. Pues al saber que tengo un empleo seguro con un salario justo y condiciones laborales adecuadas, me brinda la seguridad económica necesaria para planificar de mejor manera mi futuro. Esto no solo incluye la capacidad de cubrir las necesidades básicas como alimentación y la vivienda, sino también de invertir en la educación de mis futuros hijos y acceder a servicios de salud de calidad, como lo mencioné anteriormente. Considero que cuando las relaciones laborales son estables y justas, mi vida personal se vería menos afectada por la duda de si tendré una mala estabilidad económica y el estrés relacionado con el trabajo. En el ámbito académico, estas relaciones también juegan un papel fundamental. La estabilidad laboral de mis padres es un factor crucial para garantizar un entorno de mejor manera para mi aprendizaje. Cuando los trabajadores se enfrentan despidos masivos o condiciones laborales malas, esto puede afectar directamente la capacidad para mantener la continuidad de la educación, y esto pues puede aplicar a manera general tanto en mí, tanto a todas las personas en el entorno que mantienen un estudio, porque pues las consecuencias nos van llevando en cadena. Además, el estudio de las dinámicas laborales y sindicales es esencial para mi formación académica, especialmente si estoy interesado en áreas como, por ejemplo, en la carrera que estoy cursando, que es de contador público. Necesito saber y tener armas y argumentos suficientes para poder defenderme de situaciones negativas, ya sea yo siendo el afectado o que alguien más vaya en contra mía, o en áreas como por ejemplo los recursos humanos, o otra área pues que sería la economía. Como lo había mencionado anteriormente, las relaciones colectivas de trabajo de cierta manera pueden impactar directamente en mi educación y desarrollo. Por ejemplo, influye en su capacidad para financiar mi educación y brindarme un ambiente propicio para el aprendizaje por medio de la estabilidad laboral de mis padres. Además, si estoy interesado en una carrera como lo es contador público, que en este caso va de la mano con la situación económica, por lo mismo de que es muy probable que también, independientemente de lo que es la carrera, tenga que llevar un negocio familiar,
en donde voy a tener que estar relacionado con más personas, en donde voy a tener que involucrar lo que van a ser las relaciones de trabajo. En la vida profesional considero que si estas relaciones son un pilar para el funcionamiento de las empresas y la economía en general, los acuerdos laborales colectivos y las negociaciones sindicales buscan de cierta manera la creación de ambientes de trabajo estables y armoniosos. Esto a su vez influye en la productividad y la competitividad de las empresas y se podría decir que tienen un impacto directo en la economía de un país y pues en general una gestión adecuada de estas relaciones laborales pueden contribuir al crecimiento económico estable y bienestar general. También las relaciones colectivas de trabajo se les da una importancia. Si trabajo por una empresa, estas relaciones pueden determinar la estabilidad de mi empleo, mis condiciones de trabajo y mi capacidad para negociar mejoras salariales y de beneficios. Además, en roles de liderazgo o gestión, comprender y manejar eficazmente las dinámicas laborales es esencial para promover un ambiente laboral armonioso y productivo. Por lo tanto, si soy un emprendedor o empresario, las relaciones laborales influyen en la forma en que construyo y mantengo mi equipo, lo que a su vez afecta el éxito y la sostenibilidad de mi negocio. Por ejemplo, como trabajador, contar con un contrato laboral sólido y un sindicato que respalde mis derechos me brinda la seguridad de mantener mi empleo y mis ingresos. Esto se puede percibir como la tranquilidad de saber que puedo proporcionar a mi familia y planificar el futuro con firmeza. Si soy un miembro de un sindicato o una organización laboral, tengo la oportunidad de participar en negociaciones que puedan mejorar nuestras condiciones de trabajo. Esto incluye la posibilidad de discutir aumentos salariales, beneficios adicionales y garantizar que las condiciones laborales sean justas y seguras. Conocer sobre las relaciones colectivas de trabajo es de gran importancia, ya que muchas veces hay injusticias o situaciones en las que las circunstancias no son nada favorables. Por ejemplo, los despidos injustificados, que es cuando un patrón despida a un grupo de trabajadores sin una justificación válida o sin seguir los procedimientos adecuados. Esto es lo que llamaría una justicia laboral. Por ejemplo, un despido masivo por discriminación laboral. O también lo que ocurre mucho es cuando un empleador se niega a negociar de buena manera con un sindicato o un grupo de trabajadores. Esto puede dar lugar a injusticias laborales. La falta de voluntad para discutir los salarios justos, condiciones laborales seguras o beneficios adecuados puede perjudicar a los trabajadores. Otro ejemplo podría ser la violación de los acuerdos laborales, que sería, por ejemplo, cuando un patrón no cumple con los términos de un acuerdo laboral colectivo previamente acordado, como un convenio colectivo o un contrato sindical. Se produce, aquí en esta manera, una injusticia. Por ejemplo, no pagar salarios acordados o negar beneficios establecidos o no proporcionar un ambiente de trabajo seguro. También lo que ocurre mucho en todos lados es la explotación laboral, que básicamente es cuando los trabajadores son sometidos a condiciones laborales muy malas, bajos salarios, largas jornadas laborales sin una compensación justa o falta de medidas de seguridad adecuadas, y considero que por esto se estaría cometiendo una grave injusticia laboral para todos, porque todos podemos estar propensos a estas mismas. Es momento de despedirnos, no sin antes dar una pequeña conclusión. Como sabemos, dentro del derecho existen muchas ramas y como pudieron escuchar en esta emisión, nos enfocamos en lo que es el derecho en su rama laboral. Si bien todos en algún momento o hemos sido trabajadores o lo seremos, por lo que creo es de importancia conocer un poco de los derechos y obligaciones que nos corresponden desde que empieza nuestro contrato laboral, ya que en más de una ocasión hemos pensado que son temas que no nos incumben, pero saber y conocer del derecho nos hace sabedores de las leyes que nos respaldan.
Como sabemos, México cuenta con la Ley Federal del Trabajo, la cual protege los derechos y la integridad de cada uno de los trabajadores de cualquier entidad, así como también en ella encontramos todo y cada una de las obligaciones que le corresponden tanto a los trabajadores como a los patrones. Muchas de las veces sabemos que existe una ley que nos respalda, pero no sabemos cuál es, por lo que aquí es donde se ve la importancia de conocer de estos temas. El que no seas un abogado no significa que no conozcas algunas leyes para que puedas y sepas cómo defenderte, porque así nos ponemos a analizar un poco. Supongamos que ya estamos dentro de una entidad y nuestro patrón de cierta forma está abusando de nosotros. ¿Cómo sabremos si podemos o no actuar en contra del patrón si no conocemos nuestras obligaciones? Aunque sabemos que las leyes son muchas de las veces difíciles de comprender, pues quizá usa términos a los que no estamos acostumbrados normalmente a utilizar. Sin embargo, se especifican algunas cosas que sí son fáciles de entender, que pueden ayudarnos, como dije, a proteger nuestros derechos. En esta ocasión estuvimos hablando del contrato, y como sabemos, cuando entramos a una entidad se debería firmar lo que es un contrato individual de trabajo, que es básicamente el acuerdo que hay entre el trabajador y el patrón de una empresa, con el único objetivo de que él prestará su servicio a cambio de una remuneración, es decir, un salario. Y durante esta misión hablamos de lo que son los contratos colectivos. Este tiene mucha diferencia del contrato individual. Este no se formaliza solo ante el trabajador y el patrón, sino que en él, como ya habíamos dicho en los temas anteriores, participan todos los trabajadores que pertenecen a un sindicato. Creo que esto es un poco mejor de entender con un ejemplo, por lo que les contaré de uno. En una ocasión, los empleados de la empresa Grupo Comercial SADCB, representados por una parte de empleados del UT, Unión de Trabajadores, nombre del sindicato al que pertenecen, solicitaron la celebración de un contrato colectivo de trabajo. Esto con la finalidad de que los trabajadores puedan mejorar sus condiciones de trabajo. Mediante la negociación colectiva pidieron que se les cumpla con otorgarle los días de descansos establecidos en la ley y otros días no establecidos en la misma, como lo son el 10 de mayo, el 12 y el 24 de diciembre, entre otros más, así como el cumplimiento de lo que son sus vacaciones, ya que la empresa de cierta forma no quería seguir con el cumplimiento de lo que dice la Ley Federal del Trabajo acerca de las vacaciones. Entonces podemos decir que el contrato colectivo se realizó para formar un acuerdo entre el patrón y los trabajadores representantes del sindicato para que se cumpla con los derechos relacionados, en este caso a los días de descanso y las vacaciones obligatorias que existen en el ámbito laboral. La empresa Grupo Comercial SADCB firmó el contrato colectivo, por lo que ahora se puede decir que sí existió un acuerdo entre las partes. De esta manera existe un buen ambiente laboral. Se llegó a un acuerdo en donde una de las partes posee y gozará de buenas condiciones de trabajo, y se puede decir que a cambio se hace el pacto de que se hará una buena producción dentro de la empresa. Pero como sabemos, para que pueda realizarse estos contratos debe existir antes un sindicato de trabajadores, que como ya hemos escuchado, un sindicato es el grupo de trabajadores cuyo objetivo es defender sus derechos e intereses no solo de ellos, sino también de todo aquel que forme parte de ese sindicato, contra sus patrones o contra los sindicatos de sus patrones. Aunque es bien sabido que muchas de las veces el sindicato hace todo lo contrario. Mi mamá trabaja en una maquiladora y en múltiples ocasiones ha tenido problemas, no graves, pero sí llegan a llamar a quienes pertenecen al sindicato para que la ayuden, y por lo que mi mamá me comenta, en vez de defenderla, le cuestionan más el porqué de su malentendido o de su problema, es decir, no le dan una solución,
solo le dan largas y al final no resuelven nada. Esto no solo pasa en el trabajo donde se encuentra mi mamá, ocurre en muchas entidades, instituciones y demás. Cuando se supone, por lo que hemos escuchado, el sindicato debería ser el primero en proteger los derechos de los trabajadores dentro de su entidad, ya sea de los patrones o de cualquier otro factor que amenace la integridad, puesto que esa es su finalidad, velar por el bienestar de todos los trabajadores.